Las 15 horas. Temperatura 20 grados. Esta es Radio Universidad Central, 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Lo social es central. Una conversación dedicada a la actualidad, educación, salud mental, fenómenos sociales emergentes desde el trabajo social y las ciencias humanas. Conduce Samuel Erices Riquelme. Hola, buenas tardes a todos, a todas, en este día viernes, donde como cada semana tenemos especiales invitados e interesantes. Esta semana nos acompaña un invitado de carácter internacional, que viene acompañado de la profesora Joana Vargas, pero le voy a dedicar los minutos al invitado. ¿Por qué? Porque es doctor en Filosofía del Derecho, profesor en la UBA, profesor del Magíster en Mediación y Gestión Colaborativa de Conflicto acá en Chile, y profesor, permítame dejar hasta ahí el currículum porque realmente es inagotable su currículum, así que bienvenido a Lo Social es Central. Muchísimas gracias. En realidad, un currículum extenso lo único que termina diciendo es que uno es viejo, ¿no? Sustancialmente, y que duerme poco. Pero no mucho más que eso. Gracias, para mí es un placer. Tengo una estima muy especial por la querida Universidad Central de Chile, un cariño muy grande y además, bueno, lo de que sea internacional es cierto, pero también es un poquito relativo, porque Chile para mí es algo muy especial. Lo siento en enorme medida como una especie de segunda patria. Mi hijo mayor hace ya muchos años, hace una década que vive en Santiago y que yo vengo desarrollando actividad académica en Santiago de Chile y en otras partes del país. Así que en realidad no me siento nunca extranjero en Chile, al contrario. Entonces lo vamos a transformar el comentario a un invitado interespecial. Me gustó más. Y también hoy día nos acompaña la profesora Joana Vargas, quien accedió a participar con nosotros. Muy contenta, profesora, se enteró. Feliz. Me enteré por la prensa. Se enteró por la prensa que iba a estar con nosotros, así que agradecerlo a ambos, porque en realidad la invitación precisamente de profesores de nuestros magíster, en especial de este magíster en Mediación y Gestión Colaborativa de Conflictos, del cual también soy profesor. También es profesor, exacto. Con mucha honra. De proyectos de intervención social. Exacto. Y, o sea que todo queda en casa. Todo queda en casa, pero todo también hay que mutarlo y hay que transformarlo. Entonces estamos en ese escenario. Y de ahí, profesor, tal vez usted nos podría ayudar, porque este programa lo escucha nuestra comunidad, los estudiantes, familia, y usted hace una cátedra bien interesante en el Magíster, que tiene que ver con precisamente estas miradas de familia, la transformación de la familia, que uno muchas veces piensa que la familia es la misma, como uno la vive cotidianamente, piensa que la cosa sigue igual. Bueno, yo diría que la familia es posiblemente como institución, como construcción social, la más exitosa que ha habido desde que la humanidad existe. Y creo que en gran medida ese éxito justamente se ha debido a lo polifacética, a lo múltiple que es la idea de familia. No solamente en la coordenada del tiempo, que la idea de familia va permanentemente cambiando y eso no es una peculiaridad de nuestra época. La familia ha ido cambiando desde que tenemos registros de la historia. Pero además también en la coordenada geográfica, porque en un mismo momento uno encuentra una gran cantidad de ideas de la familia y concepciones diferentes de la familia. Por eso creo que esto de que la familia sea extraordinariamente exitosa obedece en gran medida a su flexibilidad, a que se trata de una idea que es una idea
que realmente se necesita. Es imposible pensar la comunidad humana sin pensar en la familia. Somos una especie gregaria y somos una especie cuya gregariedad se basa en la familia. Entonces, creo que esa es un poco la idea. Y trabajar sobre la familia es trabajar sobre algo que tiene la particularidad de que todos y todas lo conocemos, que todas y todos lo hemos vivido, porque seguramente su familia y mi familia han tenido aspectos diferentes, y la familia de la profesora Johanna también, pero también estoy seguro que han tenido una cantidad de elementos en común. Y luego tú viajas al desierto en el Medio Oriente y te invita una familia de beduinos a sentarte a tomar un riquísimo té y algunas exquisiteces allí al lado. Profesor, nos va a dar hambre con su... Bueno, estamos en la hora de la comida, profesor. Vamos a hablar que la comida árabe es como para dar hambre, ¿no? Es riquísima. Entonces vamos a suponer que nos sentamos ahí y es una familia muy distinta de la nuestra, y sin embargo, inmediatamente nos damos cuenta que estamos en un espacio familiar y que hay una cantidad de elementos que son comunes y que son necesariamente comunes. Y después vamos a ir a una familia japonesa, a una familia africana, y va a pasar exactamente lo mismo. O sea, hay un sustento, hay un corazón institucional en lo humano que hace que la familia sea una entidad reconocible, a pesar de sus enormes diferencias entre un contexto y el otro. Interesante, porque en realidad uno siempre... O sea, la familia la circunscribe a un espacio. La familia, no sé, hace un poco tiempo vi, por ejemplo, la construcción de familia chilena. Entonces uno se queda con esa idea y piensa que esta construcción solo se da en Chile. Pero usted nos dice, no, pues hay aspectos comunes, singulares, que se van repitiendo. Bueno, yo ahí, por empezar, diría las familias chilenas, porque la estructura familiar mapuche, por ejemplo, es una estructura familiar indiscutiblemente chilena, y la estructura familiar aymara o quichua en el norte del país también es una estructura familiar chilena, porque estas personas de la cultura aymara o de las culturas quechua o quichua son chilenas. Y luego tendremos la estructura familiar, por ejemplo, que conserven las personas de inmigración, vamos a ponerle palestina, que conserven tradiciones que vienen del contexto árabe cristiano o árabe musulmán. También van a tener una familia chilena que va a ser diferente en sus aspectos, como la tendrán las otras comunidades. O sea, yo creo que pensar en la familia chilena o la familia española o la familia argentina es hacer un reduccionismo que muchas veces a mí me huele, cuando uno lo escucha, sobre todo dicho desde arriba, ¿no? Y cuando digo desde arriba, puede ser desde una tribuna política, desde un púlpito, desde muchos lados. A mí me suena a veces un poco sospechoso, porque me suena a una idea de querer unificar, de querer uniformar lo que es diferente. O sea, hay que asumir que hoy en día vivimos en sociedades enormes, con millones de personas, con territorios geográficos amplísimos, y donde se viven una gran cantidad de realidades sociales diferentes. Entonces yo creo que uno tendría que hablar de las familias chilenas, y aún así uno se quedaría corto, ¿no? Claro, porque es interesante, porque la aclaración precisamente permite vislumbrar la diversidad que existe hoy día, tanto en las construcciones de familias como en la mirada y también en la política pública, porque si uno lo cruzara, y ahí profesora, usted nos ayuda con esto, si uno lo cruzara, por ejemplo, esta visión de las familias y la transportara a la construcción de políticas públicas,
creo que Sí. tendría un matiz distinto. Exacto. O sea, bueno, como bien lo dice el profesor Rabinovich, efectivamente las políticas públicas de cierta manera como que han invisibilizado, palabra que yo suelo usar, pero en las políticas Sí. públicas, pero han invisibilizado de cierta manera estas distinciones de familia y especialmente pensando en el fenómeno migratorio que tenemos actualmente en Chile. Entonces, de cierta manera, aparte de estar atrasadas, ¿ya?, en temas de multiculturalidad, interculturalidad, género, ya que en el fondo todos hablamos de género, Claro. como dicen, todo el mundo habla de género, pero poco se aplica a las políticas públicas, por ejemplo, en familia. Y en el tema que nos convoca a nosotros en el Magíster, principalmente, en que si bien es cierto, tenemos de cierta manera leyes, igual que en Argentina, que de cierta manera regulan y que invitan a la mediación familiar y que de cierta manera formamos mediadores para estas materias, lo cierto es que efectivamente los textos normativos en Chile, y me imagino que pasa en muchos países, el profesor se mueve básicamente en dos realidades distintas, en tres, Chile, Argentina y en España, ya que ya nos irá a contar su trabajo en el tema especialmente en derechos humanos, que hace en Girona, pero de cierta manera nosotros tenemos estructuras familiares de las cuales las leyes no las ven, y de cierta manera tampoco las personas de cierta manera se sienten vistas por la ley. Entonces en el fondo no puedo quebrantar aquello que se presume conocido pero no vivenciado. Entonces hace poco nosotros tenemos, por ejemplo, y cuando digo poco es muy poco, ¿ya?, el asumir que existen realidades familiares que del matrimonio igualitario. Recién a partir de este año, profesor Rabinovich, las parejas igualitarias pueden adoptar, ¿ya? Efectivamente las estructuras que regulan la mediación en Chile tampoco han visto modelos pertinentes para ello, ¿ya? Bueno, y esas son las miradas que nosotros tratamos de cierta manera de dar, ¿ya?, quizás nuestra ventaja competitiva, por así llamarlo, frente a otros programas también que de cierta manera también forman. Nosotros damos una visión y por eso invitamos al profesor Rabinovich a una mirada de la familia contemporánea, latinoamericana, pero en realidad es la familia. ¿Ya? Así decirlo. Las familias, ¿ya? Entonces, para nosotros es muy importante tener la visita de docentes como el profesor Rabinovich, que de cierta manera nos traen, ya, en el lenguaje, estas miradas que tienen soportes teóricos profundos, pero que de cierta manera en la práctica nos invitan de cierta manera a entender nuestras familias y la familia en la praxis misma, es decir, cómo sea la realidad social en el siglo XXI. No, es súper interesante porque además escucharlo a los dos genera un espacio también de reflexión para quien nos escucha y para nosotros que estamos en este momento, porque hay ciertas características que dice el profesor son reconocibles en cualquier lugar, pero también hay ciertas singularidades de las familias chilenas, digamos, respecto, no sé, pues, a las argentinas, a las europeas y en Girona, qué sé yo, pero a usted que ya ha venido varias veces acá, que ya es chileno social. Gracias, me siento muy honrado. ¿En qué podría usted evidenciar, por ejemplo, de las familias chilenas, un factor común? Porque aquí, antes que me responda, aquí uno dice, ¿cómo son los chilenos? Solidarios, simpáticos, amenos, pero las familias tienen sus características. No creo que todas sean simpáticas ni amenas, debe haber un constructo ahí más profundo, tal vez, que caracterice. Bueno, la pregunta es imposible de ser respondida. Es muy buena, pero es imposible responderla. Para responder esa pregunta tendría que incurrir necesariamente en una generalización que se llevaría puestas a miles y miles de familias chilenas que no se sentirían identificadas por lo que yo diría. Porque, por ejemplo, decir, bueno, la familia chilena, voy a dar un ejemplo, nada más. La familia chilena es una familia cristiana. Y entonces vendrían todas las familias chilenas que son ateas, musulmanas, no judías, etcétera, y dirían, hombre, a mí esto no me representa y nosotros nos sentimos tan chilenos como cualquiera. Ahora, yo creo que las características, y ahí me aproximo más a lo que decías antes, o sea, las características que uno ve normalmente
como elementos más generales en la sociedad chilena. Pero no sé hasta qué punto podría atribuir elementos a las familias chilenas sin entrar en una generalización a partir de un muestreo muy pobre. No conozco todo el país, me encantaría. No conozco todo el país, conozco lugares y ciudades del país, pero no lo conozco todo y tampoco realmente he nunca vivido, he llegado a estar periodos de un mes, digamos, en Chile, pero no más que eso de una sola vez, y no tengo realmente la posibilidad de hacer un comentario que tenga un mínimo de seriedad. Creo que hay características que evidentemente sí pueden incidir en el sentido de, bueno, hay en general una formalidad bastante grande en el ser chileno, entre comillas, que posiblemente cuaje también en el trato dentro de las familias, pero no necesariamente en todas, ¿no? Hay en general una actitud de respeto hacia el padre y la madre, pero no necesariamente tampoco en todas las familias, y no sé si más que en otros países o menos, pero creo que no menos, pero no sé si realmente más. Creo que hay una cantidad de elementos que podría ponerlos, pero como hipótesis de trabajo, no como conclusiones, de ninguna manera. Creo que toda comunidad humana es un desafío. Yo llevo algunos años ya, prefiero no decir cuántos porque uno hace lo imposible por parecer más joven, pero llevo algunos años trabajando en antropología jurídica y antropología jurídica de campo también, ¿no? Tomando contacto con realidades diferentes. Y uno va aprendiendo que no se pueden formular criterios que pretendan generalidad, ¿no? La sociedad humana es un desafío, conocer a cada sociedad humana es un desafío. Yo, con relación al pueblo chileno en general, tengo una expresión que uso siempre con colegas de otros países que vienen a dar clase por primera vez a Chile, o gente que viene a estar un tiempo por investigaciones, estudios o lo que sea en Chile, y siempre hago referencia al fenómeno chileno del desierto florido, ¿no? El fenómeno que se da en el norte del país, del desierto florido. Y siempre suelo decir que a mí me parece que la gente en Chile es como el desierto florido. O sea, uno llega y en general encuentra aridez, encuentra una actitud seca, a veces un poquito causa un poco de rechazo, de desagrado. Entonces hay dos alternativas. Tú te vuelves y te vas a ir con esa idea. O tú te quedas y tienes paciencia y una mañana te despiertas y el desierto está cubierto de flores, ¿no? Pero te tienes que quedar. O sea, si te vas de entrada, te vas a quedar y te vas a quedar con la idea y lo vas a comentar a otra gente. Vas a decir, no, la gente en Chile es muy árida, es muy seca, es muy cerrada y demás. Si tú tienes la paciencia y te quedas, entonces un día el desierto se cubre de flores y de ahí se queda florido. Entonces, yo creo que todos estos son elementos que tienen que ver con, por supuesto, con el contexto histórico, las distintas componentes étnicas que tiene la población chilena, y las ideas y demás, las cosas que ha vivido Chile a lo largo de su historia, y cuando digo su historia no me refiero a los últimos tiempos, sino a toda su historia. Y esto me parece que hace a una forma de ser y que por supuesto se debe plasmar en la familia, Así que bueno, es un desafío. No, y es muy interesante escucharlo porque usted me dice, no voy a responder, pero respondió a cabalidad, profesor, porque usted nos devuelve esta idea de las familias con su respuesta. O sea,
no hay una respuesta única porque es tan amplio la mirada que hay que dar para poder ejecutar una. Entonces, uno se queda con la idea de que efectivamente, o sea, la diversidad familiar de la que todo el mundo habla, y a veces se ocupa el concepto tan lábilmente, pero es bastante profunda. O sea, efectivamente estas diversidades que son hoy día reconocidas son bastante importantes a la hora de mirar políticas públicas, el campo social, porque ahí, en el fondo, ahí la profesora nos ayuda, pero también hay un reconocimiento social de estas familias. Exacto. Yo recuerdo que gran cuestionamiento, mirar la pandemia hoy en día es como harto más atrás, pero fue ayer en el fondo, fue anoche. Y recuerdo que en pandemia, cuando especialmente se empiezan a dar una serie de beneficios, bonos, políticas públicas, que podríamos poner distintas etiquetas, ¿ya? Sin embargo, hay algo que no se reconoció, ¿ya? Que no se reconocía hasta esa fecha, pero que de cierta manera empieza a cambiar la mirada de la política pública desde esto de estas asignaciones económicas en función de la pandemia, cuando se reconocen las familias unipersonales. E independiente de que podamos estar a favor o en contra de una política pública de ese tipo, ya de entrega de un beneficio económico directo, etcétera, etcétera. Sin embargo, en ese acto hay un reconocimiento también de las personas que son su familia y que de cierta manera también en la sociedad posmoderna también de cierta manera había un espacio para aquello. Y desde ahí se abre la puerta para distintos modelos. Claro, si bien es cierto, nadie se puede divorciar de sí mismo, ¿ya? Pero sí falta mucho, por ejemplo, en que las familias unipersonales tengan la posibilidad de adoptar, barrera que existe muchos y en la mayoría de nuestros países latinoamericanos, ¿ya? Sin excepción, a pesar de los progresos que ha habido en esas materias. Entonces, de cierta manera, el mirar las familias y ampliar las miradas y, por supuesto, ampliar las miradas desde los procesos de intervención, de apoyo, ¿ya? Pero especialmente también mirarlas desde otras instituciones, como por ejemplo lo que nos convoca hoy en día, que es una institución educativa, ¿ya? Y especialmente las instituciones escolares. El mirar estas conformaciones familiares, el hacer el anclaje, ¿ya? Desde quizás la universidad lo que le convoca es la teoría, ¿ya? Y en la escuela en el fondo es aplicar las teorías que se elaboren acá. Pero nosotros que llevamos tesis, es muy raro que tengamos, ¿ya? Esa mirada cuando se estudian los fenómenos familiares. Generalmente son los conflictos clásicos, ¿ya? Pero nos ha ampliado la mirada hacia la intervención social, hacia los procesos que de cierta manera convocan a los nuevos modelos de familia. O sea, hay mucho campo todavía de investigación y, por supuesto, pensando en la Facultad de Derecho y Humanidades, mucho campo para la visión de nuevas propuestas educativas. Legislativas. No, y concuerdo con eso porque en el fondo uno no podría, o sea, la tendencia puede estar, pero no podrías investigar sin la intervención no se puede concebir sin investigación. Es un matrimonio, digamos, que no podemos separar y que hoy día está muy claro en todos los procesos de formación, en los procesos de acreditación. Es bastante esa la línea. Así que desde ahí también es interesante poder escucharlo. Oye, se nos fueron los casi 20 minutos de programa, así que nos vamos a ir con una primer corte con Phil Collins. Lo social es central. Una conversación dedicada a la actualidad, educación, salud mental, fenómenos sociales emergentes desde el trabajo social y las ciencias humanas. Y volvemos con la conversación con Ricardo Rabinovich y la profesora, Joana Vargas. Tengo que decir que es profesora, no puedo. Profesor me aclaró que no le dijera profesor, pero mi deformación es así. Pero Ricardo. Ahí me gusta más. Perfecto. Y aquí estamos para respetar los derechos de cada uno y lo que cada uno quiere ser para ser respetado. Y en ese sentido, profesor, voy a la segunda dimensión o a la segunda parte que usted nos puede ayudar, porque usted también tiene formación o esta capacidad de enseñanza respecto a los derechos humanos. Bueno, ¿algún conocimiento?
y déjeme terminar la pregunta. ¿En qué sentido se lo pregunto? Porque en el bloque anterior mirábamos el constructo de las familias, y en el corte precisamente estábamos hablando de que esto también tiene una correspondencia jurídica. Todos estos cambios de familias tienen una correspondencia jurídica. Llámese, no sé, hoy día hablamos de infancias, antiguamente poníamos el ejemplo también de que los niños eran no reconocidos, o Salazar también lo declara en un texto que escribió, que era el niño guacho en Chile. Entonces, eso también acusa de las transformaciones y de los derechos también de que las personas hemos ido sintonizando como propios, a pesar que nunca han sido no propios, digamos. Totalmente de acuerdo. Lo que quería aclarar, no es que no quería interrumpir en la pregunta, Samuel. Lo que quería aclarar es que yo no me considero de ninguna manera, en ningún rubro, me considero ni una persona que sabe, ni una persona con gran experiencia, o como se dice ahora, experticia, palabra nueva esta. Sí puedo decir que el tema de los derechos humanos o fundamentales es un tema al cual me he dedicado bastante desde hace un poquito más de 40 años. No quería decir fechas, pero termino diciendo. Pero eso le suma un valor agregado, profesor. Sí, Ricardo. La vejez como valor agregado. Vamos a tomarlo así. Pero sustancialmente mi aproximación a los derechos humanos fue a través de la historia del pensamiento. Nunca acepté la idea de que los derechos humanos nacieran después de la Segunda Guerra Mundial, de que los derechos humanos tuvieran como partida de nacimiento la Declaración Universal de 1948. Siempre pensé que la idea de unos derechos que sean inherentes, atribuidos a cada ser humano, es infinitamente más antigua, y que por supuesto tiene un elemento muy importante de asidero en la Biblia, pero además también en otras culturas, aparte de la cultura bíblica, en otras culturas e incluso mucho tiempo antes. Y a partir de mis investigaciones en ese abordaje, es que me fui acercando cada vez más a la problemática de los derechos humanos, ya no solamente en una dimensión histórica, sino también en el presente. Y en última instancia lo que uno va notando es que la historia está en la puerta de la calle, ¿no? Y que uno en realidad todos estos elementos los termina encontrando en la esquina y los ve en la vida cotidiana. Y ahí me fui acercando. Después, durante 22 años, ejercí la abogacía como abogado de ejercicio y me ocupé fundamentalmente de temas vinculados con la vida, con la salud. Me tocó cumplir alguna vez alguna función, que tengo una función que he cumplido, que hasta ahora es la única vez, y esto suena un poquito fanfarronada, pero lo que pasa es que realmente me resulta algo que me gusta, que es que fui designado en Argentina como curador, léase defensor si se quiere, de todos los embriones humanos congelados, para velar porque los embriones humanos congelados no fueran destinados a actividades como, por ejemplo, comercio, usos en la industria, investigación científica sin todos los debidos prolegómenos necesarios y demás. Y cumplí esta función con bastante poco éxito, por cierto, pero durante un tiempo, hasta que se dejó sin efecto la función esta. Y me he vinculado y me sigo vinculando en todo momento
con un compromiso muy modesto, muy humilde, muy sencillo, pero creo que permanente, por la defensa de los derechos de todas las personas. Y creo que a esta altura de mi vida, cuando ya el piloto dijo ajustense los cinturones que empezamos el descenso de aterrizaje, yo creo que ya se puede decir que he armado el guiso final, donde he mezclado la carne con las papas, con el ajo, con la cebolla y el caldito y todo. Le quiero hacer entrar hambre, lo voy a conseguir. Le voy a hacer entrar hambre. Ya estamos. Tengo muchos recursos en ese sentido. Pero... No, si lo escuché recomendando un cafecito por ahí. Sí. Un dato. Bueno, sí. Tiene buenos datos. Si pasaran algo de apoyo económico, se podría decir que café, por ahora no lo diremos. No lo diremos. ¿No? Se han perdido esa posibilidad. Sí. Pero lo que quiero decir es que a esta altura creo que puedo ir amalgamando un poco todos estos factores y trabajar los derechos fundamentales desde una óptica histórica, antropológica y al mismo tiempo filosófica y actual. Ese es uno de los temas que en este momento están impulsando mi vida académica. Y en ese sentido, Ricardo, porque claro, es un desafío hoy día el instalar los derechos humanos, pero también socializarlos, porque una cosa es declararlos y otra cosa es que la sociedad en su conjunto los pueda integrar y desde ahí también solicitar, no sé si solicitar, pero desde ahí hacerse parte de que las personas tenemos derechos y que tienen que esto ser respetado y que no quede solamente en el discurso. Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo humildemente propongo siempre bajarles la mayúscula a la D y a la H y ponerles minúscula a derechos humanos y ver los derechos humanos en la vida cotidiana. O sea, los derechos humanos en dejar pasar a la persona que está cruzando Exacto. por la calle, en ceder el asiento a una persona que lo necesita en el metro, en ayudar a alguien que está necesitando algo al lado de uno y demás. Creo que a veces hemos hecho un error cuando hemos hecho a los derechos humanos en bronce y los hemos alejado de la idea de que todas y todos somos operadoras y operadores de los derechos humanos en todo momento, que no es simplemente una cuestión de haber digamos, por quién tú votas o qué política sostienes en la facultad. Sí. No, es decir, cómo llevas tu vida adelante y si tu vida cuando la llevas adelante es acorde con una visión de respeto por el otro. Yo creo que la base fundamental en materia de derechos humanos es el respeto. Sin respeto no hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer. Creo en los derechos humanos como una construcción cultural, o sea, no los tengo como un elemento que venga impreso en la naturaleza, ni tampoco me parece que sea científico hablar de un basamento teológico para los derechos humanos. Lo respeto, quienes lo sostienen, lo respeto, y esto no tiene nada que ver con el reconocer, que soy el primero en hacerlo, la importancia que la visión veterotestamentaria, la visión bíblica, la visión de la creación en el Génesis de la Biblia, ha tenido en generar la idea base de la hermandad de todos los seres humanos. O sea, este es un concepto que es bíblico y que, por supuesto que tiene que ver con las religiones abrámicas, que es un concepto que está impreso en el judaísmo, en el cristianismo y en el islam, y este es un concepto que indiscutiblemente
tiene que ver con los derechos humanos. No hubiéramos jamás desarrollado en la cultura, entre comillas, occidental, porque el Islam es occidental, digo esto porque hay mucha gente que no lo tiene claro, pero el Islam es completamente occidental, y si el Islam no fuera occidental, el judaísmo y el cristianismo tampoco lo serían. Bueno, los nazis creían que no lo eran, pero no importa, calculo que no somos nazis. El Islam es occidental también, y el concepto de derechos humanos que se ha generado en la cultura occidental es un concepto que no puede ser imaginado sin la base de la Biblia y la idea de la creación en la Biblia. O sea que una cosa no implica la otra, pero sí creo justamente que se trata de una construcción cultural, la más extraordinaria y más hermosa construcción cultural que el ser humano ha realizado. Pero como es una construcción, es igual que usted con su casa. Usted sabe que su casa es una construcción, no se la dio Dios, no se la puso la naturaleza, usted la construyó, usted la compró. Entonces usted sabe que la tiene que cuidar. O sea, usted sabe que le aparecen grietas y las tiene que arreglar, hay que pintar cada tanto, hay gente que cada 50 años, yo soy de esos, pero por lo menos cada tanto hay que pintar, cada tanto hay que hacer arreglitos y ver el techo, que de repente los pajaritos lo están dañando, o lo que sea. Y esto es lo mismo, si usted considera que los derechos humanos son algo que nos ha venido regalado, no hay que mantenerlo, hay que dejarlo ahí, total, a quién le importa. Si creemos que es una construcción, significa que cada una y cada uno de nosotros tiene que comprometerse cada día en que esa construcción esté bien y que mejore. Esa es la idea. No, muy interesante, profesor, y ahí me voy donde Joana, porque hay una idea que a mí me gusta mucho y que yo suscribo, que esto que el profesor nos dice tan potente, que en el fondo quitarle la letra mayúscula a los derechos humanos y que estos tengan un andamiaje social en el microespacio. Ahí, Joana, preguntarte tú, ¿crees que esto ha ido en avance o si nosotros en la academia logramos sacarle la mayúscula, porque finalmente estamos formando profesionales que van a estar con la misma estructura social que está, no va a cambiar, pero sí nosotros podemos generar una impronta en estos profesionales. Exacto. O sea, creo que hay un hito que de cierta manera abre esta bajada de las mayúsculas, que lo encuentro como constructo, como concepto, pero a la más no sé, ahora como anoté, metáfora. Lo anoté, pero lo voy a citar. Claro, lo podemos, exacto, le vamos a robar el... Pero citado, exacto, en APA. En APA 7. Pensaba cuando surgen las unidades de género, de equidad, que creo que el nombre ya le podemos sumar muchas palabras. Finalmente son unidades ya que apuntan a esto, ¿ya? Hay que pensar que seguramente Ricardo algo debe saber de esto, ya, porque sabemos que visita la Universidad de Chile. En el año 2018, un grupo de estudiantas, mujeres por supuesto, ya, y de otras disidencias y diversidades, hacen una manifestación pública, ya, de cierta manera, por ciertas prácticas de aquellas masculinidades, digamos, arcaicas, ¿ya? Especialmente de las estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y se constata que de cierta manera había mucha discriminación, no digo solamente contra estudiantes, sino que en el fondo discriminaciones de género, pero también sociales, ¿ya? Y con todos los sesgos que puedan existir, ¿ya? Al respecto, obviamente la política pública, que siempre queda un poco tarde, tomó lo que era más evidente, que era el tema género. Sin embargo, esto es mucho más amplio, ¿ya? Que estas unidades, en mi humilde opinión, son unidades que respetan, resguardan, cuidan y protegen los derechos humanos, ya sean de los colectivos femeninos, ya sean de las disidencias, pero también laborales, etcétera. O sea, es todo. Y en ese marco, especialmente, creo que la Universidad Central ya ha hecho bastantes avances en el tema. Desde el mismo magíster que también Samuel es profesor, en temas de intervención social, ya institucional, con estas miradas, pero que de cierta manera resguardando los tratos cotidianos, porque obviamente no puede haber solamente una ley que nos imponga el ser buenos seres humanos y respetar al otro. O sea, creo que pasa por eso. Y también pasa por el resguardo propio, ¿ya?
parte, ya desde los resguardos personales, desde el cuidado, ya del autocuidado, desde las prácticas laborales, las prácticas estudiantiles, ya. Y una de las cosas que, por ejemplo, nosotros vemos acá en la universidad, ya, especialmente en la Facultad de Derecho, que es una de las que más conocemos con los tres que estamos acá, es que especialmente había una preocupación con los derechos tan importantes como el derecho a la educación. Recordemos que el derecho a la educación es un derecho humano y está consagrado como tal, y que de cierta manera esta universidad se abrió a la gratuidad, es una universidad inclusiva y además concibiendo esas asimetrías con las que llegan especialmente los estudiantes de pregrado, y ojo, en posgrado también llegan con asimetría, que también lo vemos nosotros, y la universidad se ha preocupado de entregar este nivelamiento de cancha a través de unidades que se preocupan, ya, de que los estudiantes adquieran estrategias de enseñanza, que aprendan de cierta manera de la autorregulación académica, etcétera, que son temas extremadamente importantes para personas que a lo mejor no vienen de padre universitario y que no vienen necesariamente de los mejores establecimientos. Tenemos estudiantes que son excelentes y que vienen con esas competencias, pero el que no las tenga no los hace malos estudiantes. Son las propias asimetrías, y obviamente aquí se cruza con el género. Entonces, también creo que ampliar esa mirada, tanto en investigación, ya en las líneas de investigación que se van tomando en pre y posgrado, pero también en el quehacer universitario, y lo que nos convoca también a los profesores de aprender, ampliar la mirada. Nosotros venimos de una generación donde este no era tema, pero lo vivíamos de alguna manera. Entonces, creo que hemos ido aprendiendo también, ¿ya? Y por eso es bueno estar bajo estos paraguas que de cierta manera nos llaman a estas formaciones teóricas y prácticas, ¿ya? Y que sabemos que en Argentina fueron pioneros también, nos llevan una delantera. ¿Me permites, Samuel? Por supuesto. Gracias. Bueno, reafirmando todo lo que con su sabiduría habitual dice Johanna, sí recuerdo muy bien los episodios del 18, entre otras cosas porque yo tenía que hacer clases esos días, y había venido de Argentina porque tenía que hacer clases en la Chile en un posgrado y no las pude dar porque la facultad estaba tomada, y me interioricé del tema, y en ese sentido creo que hay algunas cosas que muy rápidamente, porque sé que el tiempo... No, tranquilo. Pero muy rápidamente no las quiero dejar de decir. Se habla mucho de la tolerancia cero cuando se habla del alcohol en la conducción de vehículos, pero yo creo que hay factores en los cuales tenemos que adoptar tolerancia cero en los ámbitos educativos, muy especialmente en los ámbitos universitarios. Diría que en general también. Uno, para mí, que es una enfermedad endémica, una enfermedad muchísimo más grave que el COVID, y que mata muchísima más gente posiblemente que el COVID y que la influenza, es el machismo. Yo creo que tenemos que tener en nuestros países, en toda la región, tolerancia cero con el machismo. El machismo es una pandemia asesina. No es ni un chiste, ni una broma, ni un motivo para hablar entre muchachos cuando se reúnen. Es algo con lo que hay que terminar, y el acoso sexual tiene que tener tolerancia cero. Esto quiere decir que quienes somos profesoras y profesores no debemos tolerar a nuestros colegas que sabemos que practican acoso sexual. No es algo simpático, no es algo gracioso, no es algo para ufanarse frente a los colegas, es una vergüenza y es una mácula. Y entonces no podemos ser de ninguna manera cómplices, y si sabemos que una compañera, porque podría ser una mujer también, o un compañero están realizando actos de acoso sexual, tenemos que hacerles un vacío. Tenemos que hacerles un vacío, primero y fundamental, que si van a la cantina nadie se siente en la mesa con ellos o con ellas. Tenemos que tratar de que el tema se conozca, y tenemos que sentarnos del lado de los estudiantes. O sea, tenemos que apoyar a los estudiantes y estar con los estudiantes cuando los estudiantes tengan el coraje, que ojalá lo tengan, de levantar el dedo y acusar. Creo personalmente en la Universidad de Buenos Aires, desde hace ya muchos años, desde poco después de que terminó la dictadura militar, comenzamos a cambiar cada vez más el trato entre estudiantes y docentes.
yendo hacia un trato cada vez más llano, cada vez más igualitario, con menos títulos de nobleza y también un poquito menos de corbatas de seda y trajes de alta gama, y empezamos a tener un tipo de relación que creo que hoy en día es la que prima en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, una relación muchísimo más directa y muchísimo más llana. En la proporción en que abandonamos toda esa visión jerárquica y demás, el acoso sexual decayó de manera dramática. Y es notable que en general los profesores que al día de hoy siguen despertando sospechas de acoso sexual figuran entre quienes mantienen y hacen una cuestión de mantener esas estructuras de a mí usted me llama doctor, etcétera, etcétera, porque todo eso es lo que termina mal después, en general. Entonces, yo creo que esto hace a la cuestión de los derechos humanos verlos en el día a día, verlos en el aula, verlos en la cuestión inmediata. A mí me tocó en varias oportunidades, en varias realmente, trabajar el tema de derechos humanos con fuerzas policiales, por ejemplo, o militares. Y entonces me decían, ¿cómo se hace para trabajar con gente? Pues es muy sencillo. Yo siempre empiezo por trabajar los derechos humanos de los policías, los derechos humanos de los militares. Entonces, cuando de repente el policía, el carabinero, el militar, se da cuenta de que es titular de derechos humanos y de que tiene que luchar porque sus derechos humanos sean protegidos y que su uniforme no le quita su humanidad, ni le restringe su derecho a la vida, su derecho a la salud, su derecho a ser respetada o respetado y demás, y a partir de ese momento es cuando se hace del derecho humano una bandera propia. O sea, no hay que ver los derechos humanos como una bandera ajena, sino como una bandera que tenemos cada una y cada uno de nosotros. Por eso insisto en una visión que sea muchísimo más holística y que no se vaya a las normas, porque cuando nos ponemos a estudiar los derechos humanos como un fenómeno marmóreo que está en las normas jurídicas, los derechos humanos se vuelven algo externo, algo lejano, algo que no nos involucra. Y por eso creo que la visión de los derechos humanos tiene que cambiar dramáticamente en las facultades de Derecho. Y en este sentido me devuelvo como a la primera introducción que usted dio, si no me olvido. Cuando dice, tenemos que sacarle las letras mayúsculas a los derechos humanos y hacer un andamiaje desde lo cotidiano. Porque en esto que tú mencionabas, o sea, claro, tenemos los derechos humanos puestos como en el futuro y algo que es un escudo, pero no tenemos esta visión de andamiaje en esto que tú decías, el respeto, ceder el asiento, si citamos a alguien, yo soy trabajador social, si cito a alguien, y los abogados también lo hacen, si lo citamos a las 3 de la tarde, están a las 3 de la tarde listo para la entrevista, para la atención, y eso también tiene que ver con los derechos humanos. O sea que en el fondo flexibilizar ciertos espacios, pero esa concepción que usted nos expone se contrapone con lo que hoy día hay en lo social respecto a los derechos humanos, que es casi una capa que me cubre y que nadie me puede hacer nada porque si no yo reclamo los derechos humanos, pero en lo íntimo, en lo primitivo, el andamiaje de estos derechos al parecer no están tan visibilizados. Sí, estoy totalmente de acuerdo y me hace pensar esto que tú dices en aquella frase que creo que si algún día hubiera un concurso mundial de las frases estúpidas, esta tendría altas posibilidades de ganar, que es aquella de sus derechos terminan donde empiezan mis derechos o mis derechos terminan donde empiezan los derechos del otro. Si tú tienes derechos es porque yo estoy acá. Exacto. Si Johanna tiene derechos es porque nosotros estamos acá. El famoso ejemplo de Robinson Crusoe en una isla solito en la mitad del mar no tiene ninguna necesidad de lo jurídico. Lo jurídico no existe para una teórica persona
que está sola. Por cierto, esos son ejemplos muy alambicados. Al propio Robinson enseguida le aparece viernes, ¿no? Claro. Pero porque por otra parte lo llama viernes, con lo cual ya es un acto de características jurídicas, ¿no? Y aparte es divertido, porque dice, yo seré el amo, tú serás viernes, ¿no? O sea, la puesta de nombre a viernes involucra toda una colocación jurídico-social de él y de viernes, ¿no? Pero a lo que voy es a que realmente es esencial cambiar nuestros conceptos de muchas cosas y no hay que tener miedo a cambiar conceptos, porque como hablábamos de la familia al principio, si la familia ha tenido el éxito que ha tenido a lo largo de milenios, es justamente porque ha sabido cambiar, ¿no? Hay veces que hay que hacerle caso a lo que le dice Hemón, el hijo de Creón, en la tragedia Antígona de Sófocles a su padre. Le dice, el junco se dobla y entonces evita quebrarse, ¿no? Yo creo que a veces hay que saber que las instituciones están para moverse y que lo jurídico es algo general. Como comentabas que hay muchos estudiantes, espero que así sea, les mando un saludo muy grande, escuchando. Ustedes saben que las y los estudiantes son nuestra razón de ser, ¿no? O sea, estamos en las universidades porque están ustedes, si no estuvieran ustedes no estaríamos. Y yo recomiendo un autor para leerlo despacito, para leerlo con tranquilidad, que no suele ser muy conocido en las facultades de Derecho, increíblemente, y somos poquitos los profesores y profesoras que lo introducimos, sobre todo en las temáticas de derechos humanos. Emmanuel Levinas. Lo pueden llamar Levinas, Levinas o Levinas, igual lo que importa es que lo lean y no como lo llamen. Emmanuel Levinas es un filósofo, él era judío religioso, era originalmente lituano, pero luego se fue a Francia y trabajó mucho en la cultura francesa, y es un filósofo que, tomando sus bases del pensamiento bíblico y luego con elementos existencialistas y demás, hace un abordaje hacia la problemática del ser humano a partir del otro, ¿no? Y si les ha gustado la primera película Avatar, se acuerdan de la canción, y si por ahí se acuerdan de la letra, y el estribillo de la letra dice, I see me through your eyes, I see me through your eyes, yo me veo a mí mismo a través de tus ojos. Yo creo que esta canción, no sé si la persona que hizo la letra había leído a Levinas o no, posiblemente. Pero no sé, ¿no? Pero Levinas se hubiera sentido muy feliz de esta letra, porque en gran medida su filosofía se basa en esto. Yo me veo a mí mismo cuando me veo reflejado en los ojos del otro. Si no tengo al otro, yo no me veo a mí mismo y no sé de mi propia existencia. Muchas gracias, profesor. Y, aunque ustedes no me lo crean, hemos finalizado el programa de hoy, pero se nos pasó volando. Agradecer Ricardo Rabinovich, agradecer a Joana Vargas, quienes nos acompañaron hoy día, y también agradecer a quienes nos están escuchando. Así que nos vemos la próxima semana y nos vamos con Elton John.